Lucas capítulo 15, versículo 11. Se le titula esta parábola del hijo pródigo. Pródigo significa derrochador. Pero en realidad, si vemos la parábola, no solamente habla de un hijo, nos habla de dos hijos. Nos habla del hijo menor y nos habla del hijo mayor. 15, versículo 11, dice así en el nombre del Señor Jesús. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el camino, en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió portando su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Puede tomar su lugar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice que un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Llama la atención que no solamente le repartió los bienes al hijo menor, sino habla en plural, habla que le repartió los bienes a ambos, tanto al hijo menor como al hijo mayor. Sabemos que en la Biblia nos dice que conforme al Antiguo Testamento, el primogénito, el hijo mayor, era el que recibía la mayor herencia o la bendición. Se dice que el primogénito o el hijo mayor recibía dos terceras partes de la herencia, y una tercera parte era repartida para los demás hermanos. Y vemos que dice ahí que le repartió los bienes, hablando que
le repartió los bienes a los dos hijos, no solamente al que le pidió, sino también al que no le pidió. Dice ahí que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿A quién o quién representa a este hijo menor? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Génesis, capítulo 6. Ahorita volvemos ahí. Versículo 5. Amén. Dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El deseo, el designio de los pensamientos del corazón del hombre o de ellos era continuo solo de hacer el mal. También nos dice el libro de Génesis que el deseo del corazón del hombre es malo desde su juventud, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ese es el deseo, esa es la intención del hombre, hacer lo malo. Este versículo nos dice que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Vamos a ver lo que nos dice Génesis, el capítulo 1. Gloria a Dios. 1, versículo 31. Amén. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Todo lo que Dios había hecho, dice la Escritura que Dios vio que todo lo que Él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El Señor nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando venimos a esta tierra, nos corrompimos. ¿Desde cuándo? Dice que el deseo, el designio, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde ese momento, tal como el hijo pródigo, nos corrompimos. Pero Dios nos hizo, dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Pero esa bondad o todo lo que Dios hizo en nosotros, esa herencia que Dios nos dio, al venir a esta tierra, nos corrompimos. Romanos, capítulo 3.
Vamos a leer antes de Romanos, vamos a leer el Salmo número 8. Salmo 8. Dice ese texto que leímos que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Hablando de la creación de Dios, dice el Salmo 8, dice el versículo 3. Amén. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El salmista ve la grandeza de la creación de Dios, considera los cielos, obra de sus dedos, la luna y las estrellas que el Señor formó, la grandeza y la inmensidad de la creación de Dios, considerándolo, comparándolo con el hombre, cuán pequeño es el hombre delante de los cielos que Dios creó, de la obra de sus dedos que Dios creó. Y por eso dice, a comparación de la grandeza de la creación de Dios, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Considerando esa gloria de la creación de Dios, dice, ¿qué es el hombre tan pequeño, tan insignificante, para que tengas de él memoria? El hijo del hombre para que lo visites. Y la gloria que Dios le dio, dice que lo hizo un poco menor que los ángeles. La herencia que Dios le dio, dice que lo hizo un poco menor que los ángeles. Lo coronó de gloria y de honra. Lo hizo señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Esa era la voluntad de Dios para con el hombre. Por eso el Señor dijo que todo era bueno, que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, pero el hombre desde su juventud, su intención, su deseo es solamente de hacer el mal. El deseo de su corazón desde su juventud es hacer el mal. Romanos capítulo 3. Versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay justo, dice, ni aun uno. ¿Por qué? Porque el hombre se corrompe. ¿Cuándo? Desde su juventud. La intención, sus pensamientos son solamente de continuo hacer el mal. Al hombre, a este hombre,
que se corrompió, que se perdió en el pecado, que cayó en ese pozo de desesperación, en ese lodo cenagoso, en esa inmundicia. A este hombre representa el Hijo Pródigo. Este hombre que cayó en el pecado, que cayó en las garras del enemigo, que se corrompió en la inmundicia, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, representa el Hijo Pródigo. Volvemos al capítulo de Lucas, capítulo 15. Su padre le dio la herencia, pero al no tener el consejo de Dios, o al no querer el consejo de Dios, al no tener la sabiduría de Dios, desperdició su herencia, desperdició esa bendición que le dio su padre. Sin el consejo de Dios se desperdicia, se pierde la bendición. Pero cuando tenemos la bendición de Dios, como nos dice la Escritura, que es la bendición del Señor la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. El Hijo Pródigo desperdició su herencia porque no tenía o no quería el consejo de su padre, no tenía la sabiduría de Dios y por eso desperdició su herencia viviendo perdidamente. Dice el 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Quizás cuando tenía la herencia estaba rodeado de muchos amigos que pues le decían, tal vez le decían: cuenta conmigo para lo que necesites, aquí estoy. Mas sin embargo, cuando su herencia terminó, comenzó a faltarle. Y aquellos que tal vez se consideraban sus amigos, pues se fueron, lo dejaron solo. Y al verse en tal necesidad, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Tenía hambre, estaba con una grande necesidad, que pues ni calzado tenía, como nos lo dice después que su padre mandó que le pusieran calzado. Dice que tenía hambre y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Era judío. Los judíos, ni siquiera para que nos imaginemos o para que entendamos qué tan bajo cayó este Hijo Pródigo, los judíos ni siquiera comen carne de cerdo porque para ellos es abominación. Como lo dijo Pedro: nunca he comido cosa inmunda, refiriéndose Pedro a la comida, a la carne, porque los judíos no comen carne de cerdo o de animal inmundo. Aun si alguien va a Israel y va al supermercado y busca carne de cerdo, pues no la va a encontrar, porque no la venden, porque no la comen. Y tan bajo cayó el Hijo Pródigo que fue a apacentar cerdos, y que tanta era el hambre que tenía que deseaba comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba. No había alguien ahí quien le extendiera la mano, quien le dijera: yo te ayudo, o yo te voy a dar de comer, yo te voy a hospedar, yo te voy a dar calzado para tus pies, lo que necesites. No había nadie. A esa condición cayó el Hijo Pródigo, pero estando en ese pozo de desesperación, en esa inmundicia que había caído, volvió en sí, se arrepintió de estar ahí, despertó, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Recordó la prosperidad, la bendición que había en la casa de su padre, que aún los jornaleros, los trabajadores, tenían abundancia de pan, y él, siendo hijo, estaba muriendo de hambre.
Se arrepintió de lo que había hecho. Sabía en qué condición había caído, en lo más bajo, en lo más vil, lo más menospreciable, y volvió en sí y pensó: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Sabía que los jornaleros tenían abundancia de pan, que había prosperidad para ellos en la casa de su padre, y él dijo que lo hiciera como uno de sus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió. Al ver a su hijo, su padre, dice que su padre corrió a encontrarlo. Fue movido a misericordia. Ver que un padre corra a encontrar a su hijo, en vez de que su hijo corriera a su padre, el padre corrió a encontrarlo. Fue movido a misericordia y se echó sobre su cuello y le besó. Tal vez el hijo pensaba que su padre le iba a reprochar, le iba a decir: ¿qué fue lo que hiciste? Desperdiciaste la herencia que te di. Pero no fue así. Es la misericordia de este padre que tenía para con su hijo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero su padre no hizo lo que su hijo le dijo. El padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido. ¿Por qué? Porque seguramente su vestidura estaba desgastada, y darle un vestido y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Hicieron una grande fiesta en esa aldea. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ese hijo pródigo pues también nos representa a nosotros que estuvimos muertos en delitos y pecados, como nos dice en Efesios, que Él nos dio vida a nosotros estando muertos en delitos y pecados. Como nos dice el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Esa es la obra que Dios hizo en nuestras vidas. Como el hijo pródigo estábamos en un pozo de desesperación, en un lodo cenagoso, en amargura, sin paz, sin esperanza, sin nadie que nos extendiera la mano. Cuando venimos a Dios, el Señor, a través de su misericordia inexplicable, no nos reprochó lo que antes éramos. Él nos perdonó, nos limpió a través de su sangre preciosa. Tuvo misericordia de nosotros. Y por eso dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, el versículo 18, pregunta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Al Dios al cual nosotros servimos es un Dios que es rico en misericordia, que es grande en amor, que su misericordia es para siempre. Como nos dice Jeremías 31:3, el Señor se manifestó a mí diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te soporté con misericordia. Nuestro Dios es grande en misericordia, grande en amor, y a través de su amor nos libertó, nos sacó de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso, y puso nuestros pies sobre peña, sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Quitó de nuestros labios esa maldición, esa amargura que salía de nosotros, y puso un cántico nuevo en nuestra boca, alabanza a nuestro Dios. Antes
salía amargura de nuestros labios, porque era lo que había en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero el Señor cambió esa amargura y puso un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios, y dice que verán esto mucho, verán esa obra de Dios en nosotros, verán el cambio en nuestra vida, lo que Dios hizo, el milagro que Dios hizo, y temerán y confiarán en el Señor. Es su misericordia inexplicable que Él nos ha perdonado lo que fuimos en nuestra vida pasada y nos ha hecho una nueva criatura y nos ha dado la potestad de ser sus hijos, hijos de Dios. El Señor hizo fiesta, el Señor se alegró, porque estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida, pues Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Estábamos perdidos y Él nos halló y se regocijó el día que hizo el Señor esa obra en nosotros. Pero dice el 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿A quién representa este hermano mayor? Las características que nos dice ahí que era que él siempre había hecho la voluntad de su padre y que nunca le había desobedecido. Y que a pesar de eso, pues su padre nunca le había dado nada, ni siquiera un cabrito, para gozar con sus amigos. ¿Cómo? ¿Cómo que su padre no le había dado nada? Si leímos en los primeros versículos que le repartió la herencia a ambos hijos, tanto al menor como al mayor le repartió su herencia, y aún al mayor, según al primogénito, que es el que recibe la mayor bendición. Y aquí está diciendo al hijo mayor que pues ni un cabrito le daba a su padre para gozar con sus amigos. Como que no le encontramos sentido a que este hijo diga que su padre no le había dado nada, ni un cabrito para gozarse con sus amigos. Si leemos en los primeros versículos que su padre también le repartió su herencia en vida. Algo pues que pues realmente no se recomienda que en esta vida se haga. Mas sin embargo el Señor por su misericordia le repartió la herencia. ¿Quién es ese hijo mayor? Vamos a leer el contexto en el capítulo 15, versículo 1. Nos dice quién es el hijo mayor, ese hijo que estaba enojado porque su padre hizo fiesta al recibir a su hijo bueno y sano. Este hijo mayor estaba enojado. Al ver la fiesta, al ver la alegría, el gozo que había, se enojó. Dijo: pues a mí ni siquiera me has dado un cabrito. Y llega tu hijo que anduvo en la inmundicia, en el pecado, y le haces fiesta y matas al becerro gordo. Haces fiesta en toda la aldea. Capítulo 15, versículo 1, ahí nos dice quién es el hermano mayor. 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Dice que se acercaban al Señor Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. El Señor les dijo que Él no había venido a salvar a los justos,
Él no había venido a buscar a los sanos. Un sano no tiene necesidad de médico. El Señor vino a buscar a los enfermos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso se acercaban al Señor todos los publicanos, los pecadores, las rameras, se acercaban al Señor porque necesitaban del Señor. Ellos sabían que necesitaban la salvación, necesitaban el perdón, necesitaban esa paz que solamente se encontraba en el Señor. Y por eso se acercaban al Señor Jesús todos los publicanos, todos los pecadores, las rameras, se arrepentían, se acercaban al Señor, encontraban al Señor, encontraban el perdón, encontraban esa paz en el Señor Jesús. Y al verlo, los fariseos murmuraban, se enojaban porque el Señor comía, el Señor estaba o recibía a los pecadores y que con ellos comía. El Señor vino a buscar al enfermo, al perdido, porque el sano no tiene necesidad de médico, sino los enfermos. Y esto no lo entendía el hijo mayor, esto no lo entendían los fariseos, no sabían lo que era misericordia. Por eso el Señor les dijo: ir y aprender lo que significa misericordia quiero, no sacrificio. Este hijo mayor no tenía misericordia. Afirmaba que hacía la voluntad de su padre y que jamás le había desobedecido, pero pues no sabía lo que era misericordia. Y por eso el Señor le dice a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, les dice: ir y aprender lo que significa misericordia quiero. El padre de estos dos hijos, el menor y el mayor, era un padre misericordioso. Y los hijos como tal tenían que seguir el ejemplo de su padre. Pero este hijo mayor, que afirmaba que hacía la voluntad de su padre, no tenía misericordia, no estaba siguiendo el ejemplo de su padre, que era rico en misericordia, que era grande en amor, que era grande, amplio en perdonar. No estaba siguiendo los pasos de su padre porque no tenía misericordia. No tenía misericordia. Lejos de tener misericordia estaban porque se enojaron. Se enojó el hijo mayor cuando vio que su padre hizo fiesta a recibirle bueno y sano. Y el Señor tiene que hablarles con una parábola. Este hijo mayor creía hacer la voluntad de Dios y afirmaba que jamás le había desobedecido a su padre. Era obediente. Y el Señor tiene que hablarles esta parábola para hacerles entender cuál era la verdad. Dice el 3 dice: entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozados conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Pero dice el 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿A quién vino a buscar al Señor? ¿A los justos o a los pecadores? ¿A quién vino a buscar al Señor? ¿A los perdidos o a los que se creían hallados? ¿A los pecadores o a los que se creían justos? Y pregunta al Señor: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99? Dice: ¿deja las 99 en el desierto? ¿Qué hombre piensa que si deja sus 99 ovejas en el desierto, les va a ir bien a esas ovejas? ¿Están a salvo esas 99 ovejas en el desierto? ¿Será acaso en el desierto donde se encuentran delicados pastos? Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma. ¿Será acaso el desierto ese lugar que nos habla el Salmo 23? En ninguna manera. Esas 99 ovejas que dejó en el desierto
no estaban salvas en el desierto. Y si se quedaban en el desierto, iban a morir de sed, iban a morir de hambre. Pero esas ovejas creían que estaban salvas ahí. Esas ovejas creían que tenían alimento ahí en el desierto, pero en el desierto no hay alimento, en el desierto no hay agua. Por lo tanto, dice que hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Será acaso que hay 99 justos? Si leímos en Romanos que nos dice que no hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una. Estos justos que habla aquí, estos 99 justos, solamente creían que eran justos. Así como el hermano mayor creía que obedecía a su padre, creía que jamás le había desobedecido, pero la verdad no era así. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no tenía misericordia. Su padre era un hombre misericordioso. Su padre era un hombre que tenía misericordia, que perdonó a su hijo sin reprocharle, que hizo fiesta, que se alegró porque había recibido a su hijo bueno, ese hijo que había muerto, había revivido, ese hijo que se había perdido, había sido hallado. Se regocijaron por eso, porque su padre tenía misericordia. Pero el hermano mayor, se enojó al ver la fiesta, al ver la alegría. No tenía que alegrarse por ver a su hermano con bien, por ver a su hermano que había reflexionado, que se había arrepentido, que había vuelto en sí. No tenía que alegrarse por su hermano. ¿Y por qué? Vemos en la capítulo 15 que leímos que el hombre va a buscar la oveja perdida. ¿Quién fue a buscarla? El hombre fue a buscar la oveja perdida. ¿Y por qué? En la parábola del hijo pródigo nadie va a buscar al hijo pródigo, porque la responsabilidad de ir a buscar al hijo pródigo era del hermano mayor. Pero el hermano mayor no tenía misericordia, no tenía amor, no fue a buscarlo. Su hermano menor reflexionó, volvió en sí, se arrepintió y fue a su padre. Tenía que haberlo buscado el hermano mayor y no lo hizo. Para nosotros, ¿quién es el hermano mayor? La Escritura dice que el Señor es, vamos a leer Romanos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 29. Amén. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor es nuestro hermano mayor, Él es el primero entre muchos hermanos. Él es el primogénito. No es el hermano mayor que nos habla esta parábola. Es nuestro hermano mayor
el que vino a buscar y a salvar al que se había perdido. El Señor, como nuestro hermano mayor, vino a buscarnos y a salvarnos. Dice la Escritura que allá en la carta al apóstol Juan, del apóstol Juan, dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él vino a buscarnos, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él, como el hermano mayor, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a salvarnos, a buscarnos y a salvarnos. Él hizo lo que tenía que hacer el hermano mayor. Pero vemos aquí, en esta parábola, que este hermano no fue a buscar a su hermano menor. Antes se enojó cuando su hermano volvió en sí, se arrepintió. Dice en el versículo, volvemos a leer, versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este hermano mayor tenía la palabra de Dios, tenía la ley de Dios, tenían los pactos, las promesas. Dice la Escritura que la salvación viene de los judíos. Tenían la herencia de Dios, mas sin embargo la tenían, pero no la aprovechaban. A pesar de que el Señor les había dado ese grande privilegio, esa grande bendición de la salvación, de la ley de Dios, pues era como no tenerla. Porque ahí mismo el hijo le está diciendo a su padre: nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. A pesar de que el Señor le había dado todo a este hermano mayor, tenía la ley, la palabra de Dios, pero no la guardaban, no sabían lo que era misericordia. Por eso el Señor les dice: id a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dice el 30, pero cuando viene tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas las cosas eran de este hijo mayor porque era el primogénito. Era el que recibía la mayor bendición, el primogénito. Por eso le dice: todas mis cosas son tuyas. La bendición era para el primogénito. Pero ¿qué sucedía? Este primogénito, este hijo mayor, no aprovechó la bendición, porque pues no siguió el ejemplo de su padre. Servía a su padre, pero no lo servía por amor. No era el amor el que estaba en él. Servía a su padre quizás porque buscaba la herencia, por otras razones, servía a su padre por responsabilidad, por quedar bien con él, por la herencia, pero no lo hacía por amor. No había en él misericordia, no había en él amor. Y a pesar de que todas las cosas eran para él, eran de él como primogénito, no las aprovechó, como nos dice la Escritura: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este hijo mayor tenía la oportunidad de aprovechar toda la bendición de Dios, la salvación, la ley, las promesas, todo lo que Dios tenía para él. Era para él, para los judíos, pero no lo aprovecharon. Estaban ahí, pero no tenían la paz, no tenían el amor, no tenían la misericordia. ¿Cuántas personas o hermanos no están en esa situación? Que a pesar de estar aquí en la casa, o más bien en la congregación, a pesar de estar aquí en la congregación con el pueblo de Dios,
el escuchar la palabra de Dios, el tener la palabra de Dios, el saber que esa palabra es para nosotros, como nos dice allá en Hechos, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A pesar de estar aquí y no tener paz, no tener esa paz que ofrece el Señor, a pesar de estar aquí escuchando la palabra de Dios y no tener la bendición del Señor, tal y como el hijo mayor que estaba sirviendo a su padre, pero pues no aprovechaba la bendición de su padre, no aprovechaba nada, estaba vacío, no tenía paz, no tenía misericordia, no tenía amor. Estar en este lugar sin tener la paz, sin tener la bendición de Dios. A este estado o esta situación representa el hijo mayor, alguien que tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de estar en la congregación, de escuchar el mensaje, de adorar al Señor, pero no tiene paz, no tiene bendición. ¿De dónde viene la bendición? ¿O por qué viene la bendición? ¿O por qué viene la paz? Como nos dice el Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Cómo vamos a tener la paz? Amando la palabra del Señor, sirviendo al Señor por amor. ¿Por qué no tenemos bendición? Porque no hemos servido al Señor por amor. Quizás hay otras razones por las cuales estamos aquí. Quizás por miedo al infierno, por miedo al que dirán, por muchas razones puede ser que estemos aquí. Pero si no estamos aquí por amor al Señor, si no lo buscamos por amor y hacemos su voluntad por amor, no vamos a recibir esa bendición del Señor. Porque la palabra es clara y nos dice que mucha paz tienen los que aman tu ley. El amar la ley de Dios es obedecerla con ánimo voluntario. Vamos a ver dos escrituras más. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor nos habla de una paz, nos habla de una bendición que es para nosotros. Pero alguien puede estar en este lugar sin tener esa paz, sin tener esa bendición, por no servir al Señor por amor. La razón es simple: no servir al Señor por amor, servirle por otras razones y no por la principal, por amor. Señor, tenemos que servirle por amor a Él, a su palabra, con ánimo voluntario. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Amén. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor, habla a nuestra vida una y otra vez. Habla a nuestro corazón una y otra vez. Toca nuestro corazón una y otra vez, para que nosotros quitemos todo lo que nos estorba, renunciemos a todo lo que nos estorba y tomemos esa decisión de servirle al Señor con todo nuestro corazón, por amor, y el Señor venga y haga morada en nosotros y cenemos con Él y Él con nosotros.
que podamos ser participantes de esa bendición de Dios, que podamos tener esa bendición de Dios en nuestras vidas, esa paz que el mundo no puede dar. Vamos al Salmo, libro de los Salmos. Salmo 34, y aquí vamos a terminar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Ese es el llamado que nos hace el Señor, en lo que dice el versículo 8. Gustad y ved que es bueno el Señor. Alguien puede estar en este lugar sin gustar o sin haber probado de esa bendición del Señor, de esa paz que el Señor ofrece, de esa bendición que nos habla el Salmo 16, que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Alguien puede estar aún en este lugar y con amargura, con depresión, tal como el hijo mayor que pues estaba en amargura. Estaba enojado contra su hermano porque veía los beneficios de su padre para con su hermano. Veía que su padre lo estaba bendiciendo y a él no. Y ese enojo le estorbaba para ser bendecido. Y alguien puede estar en este lugar con amargura, con depresión, sin paz, sin el Señor. Y el Señor le dice: gustad y ved que es bueno el Señor, que el Señor ofrece paz, que el Señor ofrece amor a través de su misericordia, a través de su palabra, amando la palabra del Señor para que su palabra se cumpla en nosotros. Dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Esa alegría que viene de la palabra del Señor Jesús, ese gozo de la salvación del Señor, esa paz que viene del Señor Jesús, que el mundo no puede dar, esa bendición que solamente el Señor nos puede dar, que el Señor está tocando nuestro corazón para que tomemos esa decisión de servirle por amor. Y el Señor nos dice: gustad y ved, pruébalo tú mismo, date cuenta tú mismo. Ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Ya no hay temor, ya no hay amargura, ya no hay desesperación, porque es dichoso el hombre que confía en Él. Pues así Dios les bendiga y les guarde, y dejo este lugar a quien corresponde.